Segundo libro de Reyes, capítulo 5, versos del 1 al 19. Quiero de parte de Dios establecer en esta mañana una palabra sobre ti. Y es que más que sanidad, Dios quiere hacer algo más en tu vida. Amén. Más que sanarte. Más que sanarte. ¿Quién era Naamán? Yo quiero hablar dos cosas acerca de Naamán y de esta muchachita, que era la sierva de la esposa de Naamán. Dice el verso 1 que Naamán era un general del ejército del rey de Siria, era un varón grande delante de su señor. Dice que le había dado grandes victorias al pueblo de Siria. Naamán era un hombre exitoso, general, pero no un general asignado a una oficina, no, era un general que de batalla andaba al frente de la batalla y daba grandes victorias a Siria. Por tanto, Naamán era de gran valor para su rey. Pero me imagino también que Naamán era un hombre muy apreciado en el pueblo a causa de las grandes victorias que él había traído. Ese es Naamán. Pero dice la Escritura en el verso siguiente que una jovencita, dentro de las veces que el pueblo de Siria invadía Israel, se llevaron una jovencita como esclava. Dice que una muchacha. Me llamó poderosamente la atención cuando veo que dice que era una muchacha. Y después, déjame ver qué significa, qué palabra está utilizando para muchacha. Y cuando habla de muchacha, la palabra en hebreo es Nara. Nara, N-A-A-R-A, Nara. Y esa palabra habla o describe la etapa de la infancia hacia la adolescencia. Podemos decir que esta jovencita tenía 10 años, quizá 11, y fue llevada como esclava para que le sirviera a la esposa de este general. Lo interesante es que cuando habla de todo el éxito de este hombre, en el verso 1 dice que hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y esto nos lleva al primer punto. Y es que debajo de un traje de victoria había un problema sin resolver en él. Debajo de un esplendor que él exhibía, debajo de ese esplendor, debajo de esa armadura, me imagino que cuando él salía a la batalla, él no iba a salir con la piel al descubierto. Lo que conocen los síntomas o la característica de la lepra. Sabrán como el color de la piel temuda y la característica que tienen. Pero dice la Escritura que él salía a la batalla, de manera que él se cubría bastante bien y andaba con su armadura. Es decir, que por encima de esa armadura, por encima de ese esplendor del reino, había un asuntico. Había un asunto que él sabía, un asunto que su mujer sabía y un asunto que su sierva sabía que no estaba resuelto. La lepra, en aquel tiempo, tan pronto venía lepra, esa persona estaba condenada a morir. De manera que nos damos cuenta que debajo de ese traje, debajo de todo ese esplendor, hay un asuntico sin resolver, que es secreto familiar, pero que está destruyendo la vida de ese hombre. La pregunta es en esta mañana, ¿habrá alguien aquí entre nosotros que a pesar de todo el éxito que podamos exhibir, reconocemos que hay un asuntito sin resolver? Yo puedo pararme aquí hoy con un micrófono, estar predicando a ustedes ven, dicen, wow, el pastor, esto, aquello, pero ustedes no saben si hay un asuntito que yo tengo sin resolver. Y que yo sé que si no lo resuelvo, va a destruir mi vida, ya sea física, emocional o espiritual. ¿Qué voy a hacer con eso? Quiero que me acompañen, por favor, a Mateo capítulo 16. Dice aquí en la Escritura, Mateo 16, verso 26. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma?
¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? En pocas palabras, ¿qué vana es la vida? ¿Qué poco sentido tiene la vida si Dios no interviene en ella y la interrumpe de manera sobrenatural para transformar la realidad que estemos viviendo? Porque de nada sirve, déjame decirte algo, de nada sirve todo el éxito, todos los estudios, toda la familia, una familia preciosa tú puedes tener riquezas, puedes tener conocimiento, intelectualidad, puedes tener fama, puedes ser aplaudido, pero ¿sabes qué? Hay un momento cuando las luces se apagan, cuando el público se va, que cuando tú estás solo en la habitación, recuerdas que hay un asuntito que tú tienes pendiente que no se ha resuelto. Ahora, ¿cuál es el propósito de Dios? El propósito de Dios es que quiere transformar tu realidad en realidad. Dios no quiere que tú y yo permanezcamos igual. Óyeme, el propósito, este hombre podía seguir esa pantalla hasta que la lepra fuera ya no manejable. Él podía prolongar esta situación. Lo curioso es que esta muchachita de apenas 10 u 11 años era una esclava. Y como buena esclava, pudo haber deseado la muerte de su jefe. ¿Verdad? Estaba esclava. Ese hombre representaba el gobierno opresor. Ese hombre representaba los ejércitos que fueron a su nación a destruir, y ella era víctima de él. Pero Dios nos revela algo, y es que lo más lejos que él tenía, que su salvación iba a venir a través de su esclava, y lo más lejos que la esclava tenía era que en algún momento, como apenas 10 o 11 años, ella iba a ser el instrumento de Dios para él manifestar su gloria. Dos cosas nos revela el Señor. Una, nunca subestimes la fuente de donde podría venir tu milagro. ¿Sabe que nosotros nos llevamos mucho de los flash? Nos llevamos mucho de lo que hace ruido. Nos gusta. Compartíamos el pasado miércoles que cuando la diferencia entre conformarse y transformarse, cuando la palabra dice no conforméis a este mundo, a este siglo, habla de que nuestra mentalidad no debe ser como la del mundo. El mundo va detrás de aquello que hace ruido. El mundo va detrás de aquello que llama la atención. El mundo va detrás de aquello que aparenta el éxito y tiende a subestimar lo que no tenga apariencia de éxito. Para tú entrar a la vida sobrenatural de Dios, entrar a la plenitud de Dios en tu vida, tenemos que dejar eso y no subestimar la fuente por la cual o a través de la cual Dios puede hacer tu milagro. Y lo segundo, con respecto a la niña, es no subestimes ese tiempo que tus niños están ahí atrás. Tus niños allá atrás no lo están entreteniendo. Allá atrás no es un nursery para entretener a los muchachos. La idea de allá atrás con los niños es instruir en la palabra adecuada a su edad. No subestimen tu niño por la edad. No, es un muchacho, no importa, lo que tiene son 8 años, 9 años. Yo quiero decirte algo. El rey Josías comenzó a gobernar a partir de los 8 años. Y aquí vemos una niña de 10 o 11 años siendo portadora de la gloria de Dios, siendo el instrumento que Dios iba a usar para llevar su gloria a la vida de un hombre, de una familia. Dice aquí que Dios usa esta jovencita porque debajo de ese hombre exitoso había lepra. La lepra hiere. La lepra hiere. La lepra contamina la ropa. Este hombre tenía que usar ropa una y otra vez, ropa diferente. Porque una vez la ropa, yo sé que es fuerte lo que voy a decir, pero tengo que decirlo para que podamos entender. La lepra, cuando está muy avanzada, aun cuando la persona se quita la ropa, se puede ir parte de la piel.
Por eso que el leproso era considerado inmundo y era incluso sacado, cuando ya estaba avanzado, era sacado del campamento de Israel, era sacado del medio del pueblo porque era una enfermedad impura. Se consideraba incluso que el leproso era leproso por un pecado, por una maldición. Y esta muchachita tenía que estar bregando en la casa de este hombre, el hedor. Estaba ahí cuando este hombre llegaba de la guerra y se quitaba la armadura, el hedor perfumaba la casa. Había un asunto que cuando él llegaba y veía su realidad hería. Hay una realidad con la cual él no quería continuar viviendo. El pueblo no lo sabía, él le daba victoria, él recibía aplausos, pero había una realidad que él tenía con la cual él no quería seguir cohabitando. Porque le hería a él, le hería a la mujer que estaba con él, que era su amada, su mujer, madre de sus hijos. Aún sus sirvientes eran perjudicados. Porque quiero decirte algo, cuando hay un asunto pendiente en tu vida o en mi vida, no solamente nos perjudicamos nosotros, afectamos al medio que nos rodea a causa de ese asuntito pendiente que puede haber en nuestras vidas sin resolver. Pero con una intervención sobrenatural las cosas pueden cambiar. Amén. Y qué maravilloso es eso, que Dios muchas veces va a escoger personas viles, que no sabe quién es, no tiene apariencia, no tiene familia, quién es este, quién es esta, o menospreciada, que ante los ojos suyos, ante mis ojos, no tengan valor alguno. Pero Dios lo escoge para glorificarse a través de ellos, como hizo con esta jovencita. Esta dijo a su señora: si rogase mi señora el profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Es decir, la niña, aunque era una niña de 10 o 11 años, ella reconocía que Eliseo era un hombre de Dios, y más aún era partícipe de los milagros que Dios hacía a través del profeta. Por eso que tenemos que hacer partícipe a nuestros hijos de las cosas de Dios. Y esta niña ejerció esta influencia espiritual desde una posición de esclava. Dice: mira, yo creo que mi amo, si va donde el profeta, va a recibir sanidad. Dice la escritura que el Naamán fue donde el rey. Dijo: mírame, rey, desde mi caso, tú sabes que yo tengo lepra, pero me dicen que en Israel hay un hombre, hay un profeta que puede sanarme. El rey dice: bueno, no, ese es el problema, no, espérate. Acuérdense que Isiria tenía poder sobre Israel en ese momento. Dice: no, ese es el problema. Mira, hizo cartas para que se le entregara al rey, donde ordenaba que recibiese sanidad. Y se la da a Naamán. Naamán arranca para allá. El punto es que cuando el profeta va donde el rey, porque el rey está asustado cuando escucha la noticia del rey de Israel, el profeta le dice: óyeme, mándamelo para que sepa que hay profeta de Dios. Aquí hay un profeta de Dios. Ojo, yo te estoy diciendo a ti que cuando a ti te digan algo en tu familia, hay un problema, fulano está loco, fulano está... Tú estás llamado, tú estás llamada a decir: cálmense, cálmense, Dios va a hacer algo, porque aquí hay profetas de Dios. Dirán: pero pastor, yo no soy profeta, yo no... Óyeme, la palabra profética más segura es esta. Lo dice, ¿verdad? Lo dice ella misma en una de las cartas del apóstol Pedro. El segundo punto tiene que ver, verso 9. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a la puerta de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano, y tocará el lugar, y sanará la lepra. Abán y Farfar, río de Damasco, no son mejores
que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, no lo harías. Cuanto más diciéndote: lávate y serás limpio. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Aquí está el corazón del mensaje. El problema no era la lepra. La lepra no era el problema de Naamán. Naamán no tenía problema de lepra. Pastor, pero te acabo de decir que sí. Naamán no tenía problema de lepra. La lepra era un reflejo del problema de Naamán. Naamán tenía un problema de orgullo. Naamán tenía un problema de altivez. Que si ese orgullo y esa altivez no era quitada, no era removida de la vida de él no iba a experimentar lo sobrenatural de Dios en su vida. Fíjense algo. Naamán, lo primero que dice Naamán se fue ofendido. Oye, pero ven acá, tú no sabes quién soy yo. Lo menos que tú podías hacer era salir, pararte frente a mí, invocar a tu Dios, levantar las manos, tocar, todo un ataque. Sí. Naamán entendía 2 cosas. Primero, que Dios lo tenía que hacer honrándolo a él primeramente por quien es él. Naamán, general ciclo. Aquí opera el orgullo y la altivez de él. Segundo, Naamán sabía que en ocasiones cuando había sanidad se imponían las manos o se invocaba el nombre de Dios. Y aquí había entonces una fortaleza mental donde lo desconocido él no lo iba a recibir. Y muchas veces, no solamente el orgullo y la altivez, sino también el temor a lo desconocido que Dios puede hacer en tu vida va a impedir que tú recibas. Porque más cómodo lo que conocemos o lo que sabemos hacer. Y para quebrantar su orgullo, mandó un ciego. Para comenzar a decirle: óyeme, tú no eres nadie. Tú no eres nadie. Tú no eres nadie. Dice la Escritura que Dios no comparte su gloria con nadie. Lo segundo que hace es que lo manda a bañarse, a lavar, a sumergirse en el Jordán. El Jordán, río pequeño y sucio. Dice: pero ven acá, los ríos de Damasco son manantiales, son agua cristalina. Yo mejor me voy allá y me baño allá, y no es lo mismo. No es lo mismo, porque no es un asunto de agua. No es el agua. No es el agua que te va a lavar. No es el agua que te va a purificar. No es el agua que te va a sanar. Es el acto de humillación cuando tú te entres. Tú siendo el rey de Siria, siendo el hombre famoso, siendo la mega estrella, siendo el último, ¿verdad? El top model, en lo que sea. Siendo tú quien eres, estés dispuesto a sumergirte en las aguas sucias del Jordán. Eso es lo que te va a sanar, porque en ese momento tú te estás humillando bajo la poderosa mano de Dios. Como dice la Escritura: humillado pues bajo la poderosa mano de Dios, y Él os exaltará cuando fuere tiempo. Miren cuántas veces. 7, no una, no 2, 7 veces. Y no voy a entrar en el tema del asunto de los números, de 7, perfección y todo esto, pero me llama poderosamente así la atención, que no fue 1, ni 2, ni 3, sino 7 veces, porque era necesario también cambiarle la mente a este hombre. Su entendimiento necesitaba ser transformado. Miren algo, él dice: yo esperaba que tú ibas a salir, iba a invocar a Dios e iba a levantar las manos, y de luego me iba a poner las manos. Tenía su esquema, su mente estaba preparada para algo. Dios le cambia la mente.
Dios está interesado más en sanarte de la enfermedad que tengas. Dios quiere transformar tu mente. Dios quiere sanar tu espíritu, tu alma. Dice la Escritura que debemos amar a Dios con toda nuestra mente. Nuestra mente tiene que ser renovada. Y no voy a parar de predicar lo mismo. No voy a cansar de hablar de que tenemos que transformar nuestras mentes para poder comprobar la buena voluntad de Dios. Mientras sigamos pensando lo mismo y actuando de la misma manera y nuestro entendimiento siendo igual, yo voy a seguir diciendo lo mismo. Este hombre tenía esquemas de cómo Dios tenía que hacer las cosas. Y como tenía esos esquemas, no iba a poder ver a Dios en su vida. Dios tenía que cambiarle la mente, transformársela. Decirle, mira muchacho, así no es. Yo soy soberano y hago las cosas como quiero, cuando quiero y donde quiero y con quien quiero. Estamos orando para que nosotros como iglesia podamos entrar a ese nivel. Estamos orando para que como iglesia, tú como iglesia, yo como pastor, entremos al nivel que Dios quiere que entremos. Pero la pregunta es, ¿hemos renovado nuestras mentes o estamos todavía esperando el esquema de Dios? Yo quiero decirte algo. Una de las cosas que Dios está tratando conmigo es que yo no voy a hacer las cosas, o no vamos a hacer las cosas necesariamente como otros las han hecho. Y que critique quien critique. No nos vamos a apartar de la palabra ni los principios de la palabra. Pero las formas las vamos a hacer conforme al Espíritu nos dirija. Gusta a quien no le guste. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Dios es soberano. Versículo 15, vemos cómo los cielos se abren en la vida de este hombre. Y volvió el varón de Dios. Y volvió al varón de Dios, él, ¿y quién? Y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo, vive Jehová, en cuya presencia soy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Quiero decirte algo. Le dirán, pastor, usted ve, un verdadero siervo de Dios, un verdadero profeta de Dios no recibe dádiva. No, déjame decirte algo. Un siervo de Dios, un profeta de Dios, se deja guiar por Dios. Él es el mismo Eliseo que aceptó que una mujer le dijera a su marido, vamos a construirle una suite al profeta allá arriba. Y él permitió que le construyera una suite allá arriba. VIP, todo incluido. Y cada vez que él iba allá, lo recibían allá arriba y un trato premium. Pero vemos entonces ahora este mismo profeta diciéndole a este hombre, no voy a recibir nada de ti. ¿Qué pasó? Recuerden que el propósito de Dios era trabajar el orgullo y la altivez. Si el profeta recibía algo, iba a dañar la fe de este hombre que estaba empezando a germinar. Porque entonces este hombre iba a pensar que el reino de los cielos se compra con dinero. Amén. Iba a estar pagando el milagro. Los milagros no se pagan, los milagros se reciben de Dios. Amén. Verso 17. Entonces Naamán dijo, te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a quién. Se convirtió el hombre. Sí, la sanidad no era solamente para su cuerpo, era realmente su espíritu.